Saludos, mis amados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Siempre es una bendición compartir con ustedes a través de esta plataforma. Recuerden que nosotros nos pueden seguir. Ya yo tengo el mallete en mano. Mire, ya estoy aquí listo, porque los casitos de hoy hay que atenderlos rápido, ya que el padre tiene otros asuntos que atender. Pero recuerde que nos puede seguir en las páginas de Facebook, también como Tribunal Cristiano TV, Tribunal Cristiano TV, y ahora también nos puede seguir en YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Este programa se ve ahí y otro material más. Padre, después tenemos que subir parte de su programación también. Usted sabe que usted y yo trabajamos juntos y claro que sí. Tiene que recibir de todo lo que hacemos nosotros. La semana que viene lo ponemos para que también puedan, ¿verdad? Que yo. Seguro, que vean. Está Claro chévere, que sea la del pastor Ricky Rosado. Bueno, padre, rapidito, ya tenemos una nueva orden, aunque vamos a tocar otros temas, pero ya tenemos una nueva orden ejecutiva que comienza este sábado, pero tenemos que orientar a nuestros hermanos en la fe, sacerdotes, pastores, que no se alarmen, porque no ha cambiado realmente nada tan drástico en relación a las iglesias. No, nada, lo único es el 30% en vez de 50% que estábamos, que yo no quiero que nadie haya llegado plenamente al 50%. Por eso digo. La orden lo que dice es que se reduzca al 30%. No supondrá una dificultad mayor para nosotros como instituciones eclesiales, porque incluso podríamos multiplicar los cultos. El horario que fue reducido es de 5 de la mañana a 10 de la noche, evidentemente dejando un espacio para que la gente pueda ir a sus hogares. Por lo tanto, nuestras actividades de culto continúan igual sin mayores dificultades. O sea que nadie se tiene que alarmar en cuanto a esto y no hay nada, ningún aspecto legal que estemos violando ni nada. Ni nada. Que todo el mundo calmado, pues yo sé que muchos se alarman y empiezan a pensar que qué vamos a hacer. No vamos a seguir con las mismas precauciones. Mire, en las iglesias realmente no ha habido ningún brote, ninguna dificultad. Uno que otra persona que se ha infectado con el COVID, pues natural, pero no ha sido en el templo, ha sido en sus actividades de familia, actividades sociales. Una vez se detecta, pues las iglesias tienen los protocolos de desinfección. Realmente nosotros cerramos con mayor facilidad, excepto la Iglesia Católica, que tiene, ¿verdad?, eventos rutinariamente en misas todas las noches, pero las iglesias evangélicas, pues básicamente son los domingos, 1 o 2 servicios en semana. Por lo tanto, podemos cerrar 2 o 3 días, desinfectamos y la operación sigue. Y yo soy también los hermanos y sacerdotes católicos hacen también, cuando tienen que cerrar 1 o 2 días, hacen si hubiese alguna situación. Pero yo quiero traer esto dime, padre. Fíjese, y entre culto y culto, de verdad, actividad entre misa y misa, se desinfectan los templos, porque eso es parte del protocolo que se sigue. Además de que en el caso, por ejemplo, mío y de la mayoría de las iglesias católicas, hemos añadido un aditivo al aire acondicionado para que pueda desinfectar viruses. Y por lo tanto hay una seguridad, hay distanciamiento físico, hay el uso de mascarilla continuamente. O sea, no hay ningún tipo de problema mayor que evidentemente pueden encontrar las personas en otros lugares, como por ejemplo pueden ser los lugares, los supermercados, los consultorios médicos, donde las personas tienen que estar más juntos, aunque mantienen un distanciamiento. Bueno, y las actividades en las casas y en la familia. Porque las fuentes de contagio, uno piensa, o sea, el otro día la alcaldesa de Loíza, que es buena persona y una gran alcaldesa, hizo unas expresiones un poco desacertadas. E incluso yo añadiría, sin la precisión que este tipo de situaciones exige, para evitar crear ambientes confrontativos o incluso oscurecer, ¿verdad?, o empujar algunos tipos de actitudes. Me refiero a que ella dijo que en el pueblo de Loíza, 3 o 4 iglesias habían habido 17 contagios y que lamentablemente una persona había muerto.
le digo a la señora alcaldesa que esa información, dada de esa manera, no es ni precisa ni es incluso correcta. O sea, ¿cómo uno sabe que fue en las iglesias? ¿Pudo haber sido en el supermercado? De hecho, padre, para aclarar, yo vi el reportaje, por lo menos el que yo vi, que me parece que fue en Telemundo. La reportera hace un análisis y dice, de 101 iglesias, 3 o 4 han presentado según la alcaldesa, y luego dice que estuvieron los feligreses en actividades comunitarias en sus familias y hogares. Pues ya ahí uno se da cuenta que el contagio no fue en el contexto de iglesia, que hemos seguido los protocolos de manera estricta. Entonces, el estar diciendo eso como una especie de coletilla, porque además nuestros amigos, ¿verdad? Que no son muy dados a ser precisos y objetivos cuando hablan de las cuestiones de iglesias y religiosas, nuestros amigos del Nuevo Día y algunos de sus editorialistas, pues ya aprovecharon la coyuntura para sacar a relucir iglesia. No. O sea, evidentemente las informaciones hay que darlas correctas. Estos son transmisiones comunitarias que pueden ser familia, supermercado, la alcaldía de Loíza. En los mismos trabajos. En los mismos trabajos, en tantos lugares que, claro, la gente va a misa el domingo después de haber tenido toda una semana de distintas actividades y contactos con públicos. Va a la misa como me sucedió a mí. Hubo una persona contagiada fuera del templo que no contagió ni incluso a su familia, fue en el contexto de su trabajo. No contagió a nadie en el templo. Inmediatamente pusimos el protocolo de 2 semanas, se avisó a los feligreses, se hizo el croquis donde estaba. La persona, por supuesto, estaba distante atrás y al frente en la distancia mandatoria, usó la mascarilla en todo momento, no entró en contacto físico con nadie y por lo tanto nadie se contagió fuera de él, de la persona, ni incluso ni contagió a su familia, dicho sea de paso. Por lo tanto, sí, la realidad es que yo no sé, por lo menos la práctica en nuestro servicio, la gente está a 6 a 8 pies de distancia, excepto las familias que son de 3 o de 4 o de 2 matrimonios. Porque son familia. Y entonces el servicio dura menos tiempo de lo que usualmente antes duraba y se acaba. No hay contacto físico entre nadie. Se acaba y la gente sale por las puertas y se montan sus vehículos y se van. Oye, puede haber un contagio, pero es tan difícil que lo haya. Entonces, pues, hubiese que cerrar el país completo si va a venir contra. Y si esa razón lleva a cerrar las iglesias, hay que cerrar todos los consultorios médicos. Hay que cerrar todas las agencias gubernamentales, todos los supermercados, todos los bancos. O sea, evidentemente, tú no puedes tratar a las iglesias diferente a que tratas esos otros lugares, sobre todo cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el último caso que tuvo que ver sobre California, ¿verdad? Que es el caso que se titula Hunter versus Newton, en la que vuelve a recordar. Fíjense lo que dice específicamente. Dice, las comparativas de los riesgos no pueden ser basadas en la razón de la reunión, porque me voy a explicar más en concreto. Si el gobierno puede decir, mira, los bancos son más importantes que ir a la iglesia. Por lo tanto, aunque los riesgos sean iguales, como es más importante el banco, pues la razón de ir a la iglesia, mira, tú puedes tener tu iglesia en la casa. El Tribunal Supremo ha dicho, eso es incorrecto y es inconstitucional. La razón no puede ser. Y ya lo ha dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Sí, bueno, a ese gobernador ya le ha metido 3 palos, pero parece que ese gobernador no logra entender, es un gobernador demócrata, que lo ha hecho también ese gobernador, que le han pedido, hasta los demócratas se han unido a pedir un recall para sacarlo de la gobernación. Mire lo bien que lo ha hecho, pero además se ha distinguido durante toda su
su trayectoria de ser visceralmente antirreligioso. O sea, las medidas que él tomó durante el COVID y las que ha tomado sobre otros asuntos han sido de una actitud antirreligiosa, como yo me imagino, como nunca antes vista en ese estado. La cuestión es que el Tribunal Supremo recuerda eso. No puede ser la razón por la cual se están reuniendo los creyentes. Segundo, dice, las actividades religiosas, ya por el hecho de que tú mantengas abierto un banco, tienes que demostrar interés apremiante para mantener cerrado una iglesia. Porque dice, las razones que utiliza un banco para permanecer abierto, utilizando medidas de seguridad, porque no la puede utilizar una iglesia. Por ejemplo, tercero, que por decir así, el peso de la prueba no está en el creyente demostrar que nosotros pues estamos teniendo medidas de seguridad. No, está en el gobierno demostrar que cerrar a las iglesias es el único método que tiene para garantizar el evitar el contagio. No es el creyente los que tienen la obligación, y no basados en especulaciones, ideas, sino basados en datos concretos. Y por último, dice también el Tribunal Supremo que aunque el gobierno, porque este gobernador tenía la mala costumbre que cuando intervenía el tribunal, entonces retiraba la orden ejecutiva y la cambiaba para ver si el tribunal no intervenía. Y el tribunal le dijo no. Esas listerías, cuando son derechos fundamentales, no se van a tolerar. Por lo tanto, si una iglesia está reclamando la intervención, aunque el gobernador cambie la orden ejecutiva, aunque incluso vaya a misa al otro día o vaya al culto el sábado siguiente, no importa. Vamos a intervenir para proteger el derecho de los fieles. Yo quiero que la gente entienda que lo que pasó en Loíza no se ha publicado con la precisión que exige. Y doy un ejemplo. Nuestros amigos del Nuevo Día, que son gente muy buena y trabajadora y periodistas excelentes todos, etcétera, es un periódico de gran tradición, pero nuestros amiguitos del Nuevo Día no se distinguen por ser objetivos, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando son cuestiones de fe y de iglesia. Tienen, ¿verdad?, su agenda. Yo nunca compro el periódico El Nuevo Día, pero el que lo quiera comprar, que lo compre. La cuestión es que mis amiguitos del Nuevo Día, el año pasado, publican esta noticia, más o menos así. Pastor pide perdón por el contagio en su iglesia. Y ahí lo deja. La noticia, lo único que el pastor pide perdón. Entonces yo enseguida sospeché aquí como que esto no me cuadra. Mis amiguitos del Nuevo Día, yo creo que están editorializando y ocultando. Para males de ellos, ellos dejaron la noticia, el site de la noticia original. Y yo la cliqué, ¡pac! Y me di cuenta que mis amiguitos del Nuevo Día habían editorializado, como es parte de su agenda, ¿verdad?, de presentar a las iglesias como el gran foco, el super foco de contagio. Cuando veo la noticia, claro, esa iglesia, pero la gente fue sin mascarilla. Todos se abrazaban, comían juntos, brincaban juntos, etcétera. Se tenían que contagiar, no utilizaron ninguna medida de seguridad. Claro, el pastor tenía que pedir perdón porque no utilizó. O sea, el contagio no fue porque fueron a la iglesia. El contagio fue porque no utilizaron los mecanismos para asegurar el evitar el contagio. Así es, como hizo el Nuevo Día, nuestra queridísima alcaldesa de Loíza, que es mujer muy buena, y se atrevió incluso a concluir, le recomendamos a las iglesias que tengan los cultos fuera. Mire, alcaldesa, la razón de los contagios no es porque el culto sea dentro o fuera. La razón de los contagios es cuando uno no utiliza las medidas de seguridad en algunos contextos de familia, en los brincoteos de Santurce, que a veces la policía ni se atreve a entrar. Pero ¿por qué no intervienen en Santurce y cierran por completo aquello? No, porque la alcaldesa no se va allí a Piñones y pone más seguridad, porque allí en los kioscos de Piñones y en esa área de Baciatalega y donde está la playa, ahí, los domingos no se pueden entrar por allí, entonces toda la gente encima sin las protecciones. O sea, entonces quieren buscar un cabro expiatorio
en las iglesias que hemos cumplido a la saciedad, que además nosotros estamos dispuestos, y como lo hemos demostrado en esta pandemia en Puerto Rico, utilizar es decir, los gestos de solidaridad cívica, del cumplimiento de la normativa del gobierno, incluso de ser más estrictos. Yendo al Nuevo Día, el Nuevo Día ha querido achacarle el proyecto 184 de las terapias de conversión como que es una problemática de la iglesia, como que es en la iglesia donde están las terapias de conversión. Es que mis amiguitos del Nuevo Día tienen esa costumbre. Y no respetaron, padre, ni la Semana Santa ni el Domingo de Resurrección. Porque así son mis amiguitos del Nuevo Día. Bueno, serán amigos tuyos, pero son amigos, no amigos, amiguitos del Nuevo Día. Bueno, padre, hablando de temas relacionados, y espero que quede claro para los pastores y sacerdotes cómo va a comportarse el servicio del domingo y las actividades que tenemos. Claro, siempre enfatizándole a la congregación que todo el mundo, una vez salgan del servicio, guarden las medidas de protección y seguridad que son tan necesarias, ¿verdad? Y los cuidados. Pero por otro lado, en estos días, tan reciente como hace 2 días, el Tribunal de San Juan desestimó la petición de la senadora Rodríguez Bebe y de Lizy Burgos, la representante, para impugnar la orden ejecutiva del gobernador que hizo, ¿verdad?, para la cuestión esta de la supuesta emergencia. Y digo supuesta porque han querido vender en Puerto Rico que un asesinato de una mujer todo es debido a violencia, y de hecho le han dado hasta un nombre ahora, feminicidios. Entonces nos han querido adoctrinar de que todo acto de violencia donde muere una mujer es por un acto de que alguien premeditó ir a matarla. Y lamentablemente no queremos una muerte de ninguna mujer, de ningún anciano, de ningún niño y de ningún hombre. Y por eso como sociedad levantamos una voz para ver cómo se pueden reducir los niveles de violencia. Pero la verdad es, y lo cierto es, que hay mujeres que lamentablemente pelean unas con otras o pelean con hombres o están en actos de violencia o en el narcotráfico o en ganga, ¿sabe? Ya eso ha proliferado y por eso el riesgo de la mujer en estar en un evento donde es delictivo ya no es meramente del hombre, sino que también la mujer, como está en los mismos eventos, en las mismas actividades, en los mismos lugares, pues se expone como cualquier persona. Entonces, bueno, aclarar eso. Y se hace esta orden ejecutiva para complacer ese sector de las feministas y ciertos grupos que estuvieron pidiendo al gobernador, buscando verdad, y porque había una necesidad de que no ningún hombre maltrate a una mujer, ni haya ese abuso doméstico del hogar que surge en el seno del hogar, y estamos de acuerdo con eso, pero ahí se incluyó la educación en el sistema escolar con la perspectiva de género, y no quedó claro la definición para algunos, inclusive nosotros a veces no estamos muy claros porque usan la palabra perspectiva de género, pero la definición es de equidad de género. Y te pregunto, ella lleva este planteamiento ante el tribunal para que se detenga la orden y específicamente se detenga la enseñanza de perspectiva de género. ¿Qué pasa? Mire, pastor, el tribunal determinó 3 cosas simples. Primero, que las 2 legisladoras, la senadora Joan Rodríguez Bebe y la representante Lizy Burgos del Proyecto Dignidad. Que te interrumpa, ¿ellas van en su plano como legisladoras únicas y exclusivamente o van a nombre del partido también? No, van en su plano como legislador. El partido no tenía ninguna legitimación del SAC, por decir así. Lo primero que dice el tribunal, no tienen legitimación alguna. Lo que se dice vulgarmente standing, ¿verdad? Utilizando ese anglicismo. No tienen legitimación. ¿Por qué? Porque para tú poder entrar en un tribunal reclamando, ¿verdad?, un derecho o una reparación,
tú tienes que demostrar un daño real. Y como legisladoras, ellas no han demostrado un daño real. ¿Y no lo demuestran por qué específicamente? Porque la orden ejecutiva, lo dice el tribunal, está dentro de las atribuciones que tiene el gobernador y que la misma ley que ellas utilizan para cuestionar la orden ejecutiva le faculta al gobernador de tomar las decisiones que ha tomado. Y por lo tanto, te pregunto a su vez, ellas están haciendo un reclamo en la orden ejecutiva, y me corrige, por una ley que se firmó en el 2017, que eran las escuelas coeducativas. La ley 62 de las escuelas coeducativas, en la que se planteaba... Para ese tiempo ellas no eran legisladoras. No, el planteamiento de ella no tiene que ver si eran legisladoras en ese momento. Sí, pero el tribunal no les reconoce daños porque no eran legisladoras en ese tiempo. No tiene, el tribunal no les reconoce daños porque la ley 62, el gobernador está actuando dentro del marco de esa ley de las escuelas coeducativas y por lo tanto no está contrariando las prerrogativas de un legislador, ¿verdad? Que entre otras cosas ella decía que el gobernador, ellas decían, con la orden ejecutiva está contrariando lo que el proyecto planteaba de 10 escuelas pilotos, de que había que rendir unos informes al finalizar el primer periodo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, el gobernador está dentro de sus atribuciones porque ya las escuelas coeducativas planteaban la enseñanza de la equidad de género sinónimo a perspectiva de género. 2. Por lo tanto, ellos no pudieron probar un daño alguno en sus prerrogativas legislativas. Porque recuerden, el planteamiento es que ellas dicen que la acción del gobernador de actuar fuera del marco de una ley aprobada por la legislatura, por decir así, infringía sus derechos constitucionales de ser legisladores, que son los que hacen las leyes y el gobernador tiene que cumplirlas y hacerlas cumplir. El tribunal dice, no hay ningún daño porque el gobernador está actuando dentro del marco de sus atribuciones. 2. Ellas pedían un injunction, o sea, que se les prohibiera al gobernador realizar, ¿verdad?, esa orden ejecutiva que se decretase, por lo tanto, su nulidad y se prohibiese. Aduciendo que, entre otras cosas, el gobernador tenía obligación, el Departamento de Educación, de rendir unos informes. El tribunal dice, primero, que se rindió un informe parcial. 2. El remedio no es el injunction. Si el gobierno no cumple una responsabilidad, el remedio se llama mandamus. Es decir, se te ordena a ti, gobierno, hacer esto. Por lo tanto, lo que ellas pedían como remedio, en el caso concreto, hubiese sido más bien un mandamus. Y tercero, el gobernador, ¿verdad?, como ya he dicho, actuó dentro de las atribuciones de la ley y por lo tanto la premisa inarticulada es que la ley está vigente y se está haciendo cumplir. Claro, ¿qué es lo que yo concluyo de este caso? Yo manifesté, ¿verdad?, porque yo creo que fue un acto noble, necesario. Había que realizar un acto, ¿verdad?, por decir así, de esfuerzo para llevar al plano judicial esta pelea que ellas están dando en el plano legislativo y en el plano del debate público. Pero yo les había dicho, ¿verdad?, le había advertido a mis amigos del Proyecto Dignidad que no era maduro el caso, porque la verdad que la perspectiva de género es una mera palabra en esa orden ejecutiva. Porque el gobernador en sus expresiones públicas ha manifestado de manera clara de que él no entiende la perspectiva de género ideologizada, ¿verdad?, para una agenda LGBTQ, sino que él la entiende como equidad de género.
Por lo tanto, yo les decía, vamos a esperar a que el Departamento de Educación saque el currículo, porque en ese momento los padres, no las legisladoras, los padres que tengan hijos en el sistema público podrán hacer su reclamo a base de la ley de la reforma educativa, donde dice expresamente que los padres tienen la responsabilidad exclusiva de educar a los hijos en las cuestiones de afectividad y de sexualidad. Si esa currículo no seguía los parámetros adecuados, ahí se podía demandar. Yo entiendo que la demanda, muy bien hecha, yo creo que fue hecha con la mejor buena voluntad, es parte de esa gran batalla que están dando las dos legisladoras y que merecen mi mayor respeto y cariño, pero yo entendía que había que esperar. Yo tenía también otra, yo creo que esa ley no está vigente, pero el tribunal de manera eso te iba a preguntar. inarticulada está diciendo que pero el tribunal no se ha expresado si la ley está vigente o no. Sí, porque si el tribunal dice que el gobernador está actuando dentro de sus atribuciones, la inarticulada es que es vigente. Pero sus atribuciones pueden ser en el marco de la capacidad que tiene para hacer órdenes ejecutivas. No, el tribunal dice específicamente que la ley proveía, por decir así, lo que el gobernador ha hecho de extender a todo el sistema público. Por lo tanto, el tribunal está reconociendo una ley que tenía fecha de caducidad como que no se ha completado la caducidad. Bueno, parece que él no entiende que fecha de caducidad los 2 años que ahí la ley dice. Porque la ley dice... ¿Qué espacio si alguno coherente le queda a la legisladora? Deben quedarse aquí y buscar otra, esperar lo que tú dices. Yo no creo que ellas vayan a apelar, podrían apelar como es obvio. Yo creo que el tribunal se expresó claro. Yo creo que más bien la batalla de los tribunales tiene que esperar al currículo de enseñanza de perspectiva de género. En ese momento se podrá cuestionar, ¿verdad?, la legitimidad de ese currículo. Sobre la orden ejecutiva, pues ya el tribunal ha dicho, mira, está dentro de sus atribuciones. Incluso la propia ley de la escuela coeducativa lo respalda. No creo que tengan mucho más, pero podrían apelar, ¿verdad? Tampoco aquí hay para afanarse mucho, porque la realidad es que el sistema educativo no está operando al 100. Yo no creo que estén dando clases de perspectiva de género. Pero supuestamente ese comité que el gobernador hizo, en la que no incluyó al sector creyente, ¿verdad?, no lo incluyó. Y sí incluyó a gente beligerante y anti-libertad religiosa y que ha atacado a líderes religiosos, como es el Proyecto Matria. Y a líderes del propio partido, no progresista. Y a líderes del propio partido. Lo ha atacado directamente. Entre ellos el secretario general del PNP. Sí, al el senador. Entonces, evidentemente, entre las atribuciones que tiene ese comité, en la que no estamos representados nosotros, es hacer propuestas concretas. Y por supuesto, entre las propuestas que harán, es empujar la perspectiva de género, me imagino. Pero esa orden ejecutiva tiene fecha de caducidad también. Bueno, yo eso no me acuerdo haberlo visto. Sí. Claro, el currículo. Perdóname. Sí. Según yo leí, tengo que repasar, se vence en junio del 2021. Bueno. El comité vence. Eso es inmaterial, se vence, pues está bien. Bueno, pero el paso que va esto en agosto, vamos a ver si van a empezar las clases o no. El currículo lo está haciendo el Departamento de Educación porque fue de las cosas que pidió el gobernador, ¿verdad? Bueno, si hay secretaria de Educación. Bueno, no lo sé, ¿verdad? Parece que no, las perspectivas no son muy positivas de que sea confirmada en el Senado. Bueno. Parece que esto es raro. Primero no la querían, ahora los populares la quieren. Hay algunos populares que la quieren e incluso alcaldes.
Hay muchos populares que la quieren. Pero hay algunos PNP que tampoco la quieren. Uno. Bueno, está Newman, que es el que ha dicho públicamente que no va a votar a favor de ella. Yo no sé, como que están cambiando ahora los aires. Ahora, primero eran los populares que no querían, ahora parece que algo está pasando ahí. Algo está pasando. Vamos a ver cómo se mueven. Pero eso no son nuestros menesteres, ¿verdad? Pero lo decimos porque no somos tontos tampoco. Sí, claro, evidentemente un país que todavía tiene la mitad del gabinete no confirmado. Yo no creo que eso es sano para la estabilidad institucional, ¿verdad?, de nuestras instituciones de gobierno. Yo creo que ya se debe, imagínate, ni el secretario de Estado está confirmado, ni el secretario de Salud. No, solamente el de seguridad, el comisionado de la policía y el comisionado de seguridad. O sea, un país necesita estabilidad, evidentemente, sobre todo porque esta crisis de la pandemia se ha empeorado de una manera alarmante. Y, por ejemplo, el secretario de Salud hay que saber si va a ser ese, porque tiene que dar una continuidad en un momento crítico de país. O sea, evidentemente... Bueno, y ahora el Senado está detenido. 18 casos positivos. Ahí sí han podido ver causa y efecto. En las iglesias no, pero yo no veo que nadie dice vamos a cerrarlo indefinidamente, ponerle un lockdown. Bueno, hoy se sabrá, porque hoy se hizo una medida de hacer pruebas al personal del Senado y Cámara, y estuvieron hasta horas tardes del atardecer y la noche, y de ahí es que se va a tener la data si va a abrir la semana que viene o no. Qué curioso, pastor, en medio de toda esta batalla del 184, curiosamente aparece que el Senado y la Cámara están cerrados. Parece como que a dar un poquito. Son esas cosas, esas casualidades que a veces uno podría llamarlas diosidades, más que casualidades, sino diosidades, en las cuales curiosamente, ¿verdad?, tenemos más tiempo para poder reflexionar con serenidad como país y como legislatura cuál debe ser la respuesta adecuada al tema, ¿verdad?, de las terapias de conversión o de reparación, ¿verdad? A lo mejor nos ayudará que se escuchen las dos campanas. Oye, ¿verdad? Pues, pero parece que sí, que se está escuchando. He oído por ahí algunos informes positivos de todos los partidos. Perdón. Inclusive del equipo del Ejecutivo también, empezando a escuchar las dos campanas. Sí, están empezando a escuchar las dos campanas y la están escuchando fuertemente. Parece que el monaguillo suyo lo está tocando bien fuerte la campana, porque se está oyendo. Así mismo. Antes eran los monaguillos los que la tocaban, ¿verdad? Sí, los monaguillos siguen tocando las campanas. Es que ahora, con todo esto de la modernidad, muchas iglesias se han quitado de tocar campanas. Porque yo no sé, cuando yo era niño, la iglesia católica estaba detrás de mi casa, de la calle contigua, y yo oía cuando la tocaban, pero después de un tiempo oí que la tocaban como un disco. Esa es la parroquia San Juan Bosco. No, esa estaba en la calle Buenos Aires, en la 27, entre las Monjas y la 27, había una allí, pero la San Juan Bosco también, ¿verdad? Que la ponían como sí, si fuera... porque es más barato y se escuchaba mejor. Sí, la bocina se oía más alto. Pero no, hay muchas iglesias que todavía tienen campanas, pero ya no las tocan porque creaba unos ambientes a veces, sobre todo en este ambiente tan secularizado, que alguien escuche la campana y diga que eso me ha afectado mis tímpanos, ¿verdad? Lamentablemente son esas tradiciones que teníamos de país, porque habían iglesias evangélicas que tenían sus campanas también. Iglesia, que yo me crié de niño, era que tú me lo acuerdas, tenía campanario. Tenía campanario porque era una cosa bien bonita. Sí. La gente la usaba para saber que iba a comenzar el servicio y sabía también la hora. Y sabía la hora, y sí. Por tanto, tenía un gran valor, ¿verdad? Pero son esas tradiciones de país. Ahora,
Si yo toco las campanas, yo no tengo campanas, quisiera ponerla y voy ahí en esa meta, pero estoy seguro que si yo tuero mis campanas, te aplican la ley de boceteo. Del boceteo. Ahora, si alguien está en boceteo, no, bendito, es un derecho a la libre expresión. Ahora, mis campanas, nuestros amiguitos del Nuevo Día, que son amiguitos que queremos mucho, estoy seguro que criticarían: el padre Carlos está tocando campana. Pero si hay un boceteo, eso es derecho a la libre expresión. Padre, antes de ir, etcétera, mis amiguitos del Nuevo Día. De ir cerrando, antes, hay decisiones importantes que posiblemente antes que termine el verano en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que nos tiene acostumbrado que ya cerca del verano, mayo, junio, bajan decisiones importantes. ¿Qué decisiones importantes tú crees que tienen en su consideración? Hay una decisión que para mí puede ser la decisión más importante en las últimas 5 décadas sobre libertad religiosa. Es tan importante esa decisión que puede sentar el equilibrio sobre los derechos emergentes por orientación sexual e identidad de género y el derecho a la libertad religiosa de los creyentes. Es un caso que tiene que ver con una ciudad en Filadelfia, en la cual el municipio le niega fondos a una institución católica que buscaba parejas, ayudaba a parejas heterosexuales, como es obvio, la concepción católica de lo que es matrimonio de origen bíblico, buscaba parejas heterosexuales con unas cualidades para que los niños pudieran ser adoptados. La ciudad le exigió que tenían que abrirse a acoger parejas del mismo sexo, a pesar de que habían un montón de otras instituciones también de adopción que tenían el expertise con parejas del mismo sexo. O sea, no era que alguien se viera afectado por. Y entonces, pues le cortó fondos. ¿Y qué hizo? Pues tuvieron que ir hasta el Tribunal Supremo para reclamar su derecho a la diversidad, diciendo: mire, cuando viene una pareja del mismo sexo, nosotros los referimos a lugares que se dedican a personas del mismo sexo, como cuando viene una persona, por ejemplo. Padre, tan sencillo que es eso. ¿Por qué lo queremos complicar? Si Pues, se les está dando un servicio de orientación donde tienen que ir. Donde tienen que ir. O sea, no es que pierden la oportunidad, es que además existen agencias de adopción que se dedican a un tipo, por decir así, de pareja. Por ejemplo, los niños de los Native American, de los indios americanos, los niños que quedan huérfanos, tienen que ser dados en adopción a Native American, indios, para que, por decir así, puedan recibir su cultura propia. Pues hay agencias de adopción que se dedican a ese tipo de niño y a ese tipo de pareja. Eso no es una afrenta. Cuando viene un blanco: yo quiero adoptar un Native American, pues le tienen que decir: mire, le vamos a referir a otro lugar donde usted pueda adoptar una persona pues de otra raza, porque esta raza, como se quiere preservar la cultura, las razones que sean. Pero ¿por qué es tan difícil entender que los creyentes queremos aportar sin tener que renunciar a nuestra conciencia, que además esa agencia de adopción tiene más de 100 años y se ha dedicado a miles de niños para conseguir hogares? O sea, no estamos hablando de una agencia que empezó ayer, sino que desde siempre, y no hay forma de hacerle entender a esta gente, mire, bendito, pero ¿por qué es tan difícil entender referir a otro lugar? Esto no es una afrenta contra las parejas del mismo sexo, si tienen un montón de servicios que pueden recibir. El problema es que son los que demandan diversidad, tolerancia, flexibilidad, y no tienen ninguna de esas tres. No, porque es One Way Diversity. Mire, hay otro caso que ahora está llegando al Tribunal de Distrito, que lo incoaron el día 9 de este mes. Es un grupo de personas que estudian en universidades cristianas o católicas. Estas personas han demandado al Departamento de Educación Federal para exigir
que fondos federales les sean negados a las iglesias, a las universidades cristianas, ¿verdad? Católicas y evangélicas, les sea negado si no cambian su postura sobre el sentido de la orientación sexual, del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la concepción que tienen de excluir, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la respuesta que habría que dar es la que dio el obispo de Arecibo en la carta que dirigió sobre el proyecto 184. Es que es delito ser cristiano. Es un delito que hay que punirlo con negarle fondos a estudiantes que quieran estudiar. Mire, si usted no ahí no aplica la decisión de Trinity. Pues claro que aplica, pastor, y las otras decisiones. Esto es, en mi opinión, una demanda frívola, absolutamente. Pero como están los tribunales en las que hay unas secciones, hay algunos que tienen una... ¿En qué tribunal lo sometieron? Me parece que fue en Oregón. En estatal. No, en el federal, porque están demandando al gobierno federal. Todavía, entonces, ¿a qué circuito le tocaría después? Yo creo que le toca, estoy guessing, ¿verdad? Creo que es el circuito 7. No me acuerdo bien. ¿Verdad? Yo tenía por aquí el mapa de los circuitos. Ya ese caso para madurar le va a tomar un par de años. Bueno, puede ser meses, depende de la celeridad, ¿verdad? No creo que en Oregón haya muchos casos, ¿verdad? Puerto Rico tiene muchos casos, pero no creo que en Oregón, no lo sé. Okay. La cuestión es, pastor, ¿es delito ser cristiano? ¿Te acuerdas que nosotros hace una década atrás lo dijimos que esto era abrir una puerta, que esto iba a traer 20 pleitos en los tribunales, que no había forma de complacer a estos grupos? No, porque para estas personas, o sea, no hay forma de que, mira, usted tiene derecho a hacer como usted quiera con su orientación sexual. Yo no estoy de acuerdo, pero usted tiene derecho a vivir su vida como quiera. Y ahora puede casarse, puede adoptar. Yo considero de que el matrimonio entre un hombre y una mujer es fundamental. Es querido por Dios, es el modo para desarrollar la felicidad. Y además yo creo que la adopción tiene que seguir la naturaleza. Perfecto, esa es mi opinión. Pero en la sociedad que vivimos, mire, si usted quiere ser así, perfecto. Pero déjeme a mí también ser como yo quiero ser. Educar a mis hijos como yo quiero educarlos. Vivir mi vida conforme a mis valores. Tener las universidades conforme a mis principios. Si usted quiere adoptar o enseñarle a sus hijos que usted considera que la orientación sexual es fluida, todo lo que usted quiera pensar, perfecto, ese es su derecho. Pero, bueno, pastor, no logran entender que nosotros los creyentes también tenemos derecho a nuestra diversidad y se está queriendo imponer lo que yo llamo one way diversity. O sea, una sola dirección de diversidad, la de ellos. O sea, la diversidad es buena, qué bueno la diversidad cuando es la mía, no cuando es la tuya. Recuerden que también luego esta noche, después que este programa esté saliendo por las diferentes plataformas y el canal y todo eso, también nos puede escuchar en WKQ 580 de 8 a 10 de la noche, que vamos a tener varios invitados y temas muy interesantes que vamos a estar compartiendo el padre y yo y nuestros invitados esta noche. Padre, gracias. Yo creo que la aportación ha sido significativa. Dios sabe lo que está haciendo en medio de toda esta situación, pero esperamos que nos ha dado más tiempo para revisar ese proyecto. No, y poder hablar con diferentes personas que cada día entienden la manera correcta de enfocar el proyecto y de enfocar la necesidad, que yo pienso que no la hay, pero como quiera, nosotros somos gente que operamos en amor y misericordia y podemos entender los planteamientos. Claro que sí. Yo estoy seguro que mis amiguitos del Nuevo Día no van a estar contentos, pero... Bueno, pero ese es el problema de ellos. Ellos nunca han estado contentos, pero para eso estamos nosotros, para que no estén contentos. Bueno, Dios te cuide y saluda a nuestros amigos y hermanos. Nos vemos en una próxima ocasión.